Identificamos las señales, creando interacciones responsables. Demostramos lo asombroso de las voces del planeta. Nuestra postura frente a la realidad que vive en nuestro hogar. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Hola, muy buen día, bienvenidos a todos a las voces del planeta. Estamos aquí nuevamente con ustedes, muchísimas gracias por estarnos viendo y escuchando, a los que nos están viendo en vivo precisamente y a los que nos escuchan en radio. Mi nombre es Claudia Gracida Álvarez, soy integrante de Pantera AC y en el capítulo de hoy, denominado Jardín Urbano Planeta Sano, tenemos a un invitado súper especial y en un momento se los voy a presentar. Antes, pues me gustaría presentarles a mi compañero Aldair. Hola a todos, ya de nuevo aquí, ya en este tercer episodio de las voces del planeta, igual con un tema súper interesante y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Y también a mi compañero Said. Hola de nuevo a todos, tal vez ya se pudieron haber cansado de escucharme, pero todavía ya me tienen aquí. Vamos a estar hablando de este tema muy particular, muy interesante igual que los anteriores. Pero yo creo que este es un poquito más general para que muchos se interesen en este tema y muchos aprendan un poco más de cómo tener un jardín urbano y tener el planeta más sano. Así es, y pues precisamente como el nombre lo indica, vamos a estar hablando sobre los jardines que tenemos en nuestras ciudades y pues yo creo que les puede interesar a muchas personas, en especial a todos aquellos que tienen una señora de las plantas interior, porque no solamente se limita a las mujeres o a las mamás o a las amas de casa, sino hoy precisamente uno de nuestros invitados es a alguien a quien le encantan las plantas y que también se dedica al cuidado de ellas y tiene un jardín urbano precisamente en su casa y pues nos estará hablando sobre algunos tips, el por qué son importantes los jardines y muchas cuestiones más relacionados a este tema. Él es nuestro compañero José Rodríguez Francisco. Es biólogo también, es integrante igualmente de Pantera AC y pues bueno, él durante todo este tiempo que lo hemos conocido, pues ha sido una persona muy comprometida con el cuidado del ambiente y de viva voz les puedo decir que él es también un apasionado de las plantas. Entonces, Francisco, bienvenido a este programa, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un aplauso por favor para Francisco. Sí, muchas gracias. Es un honor estar en este día aquí con mis compañeros y como ya habían comentado, vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante que muchas personas que somos amantes de las plantas pues tenemos en nuestras casas, en nuestros jardines, incluso en terrazas que le dan una vida alegre a nuestras casas, nos permiten tener un ánimo muy contento, muy feliz. Se ha demostrado que sean plantas, ya sean de jardín o de cualquier tipo de planta que tengamos, nos brinda alegría, nos brinda una gran felicidad y nos brindan beneficios y algunos usos muy importantes que más adelante en el transcurso de este programa los voy a mencionar y muchas gracias por la invitación. Así es, Paco. Y pues bueno, yo que ya te conozco de algo de tiempo, sé que te gustan mucho las plantas, como tú lo mencionas, y ya nos estás hablando sobre algunos beneficios que tienen los jardines, ¿no? Así es. El que nosotros tengamos en casa un espacio en donde haya plantas, pues tiene muchos beneficios. ¿Nos puedes mencionar algunos más? Sí, cómo no. Uno de los beneficios que yo considero más importante es que te da una conexión con la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Al sembrar árboles frutales o algún frutal específicamente o alguna planta que te dé foliar, te va a permitir la visita de colibríes, incluso de algunos insectos que hacen el trabajo de la polinización, que se alimentan de néctar y a veces a lo mejor una persona no tenga esa especialidad o esa manera de ir al campo y a lo mejor al tener un jardín puede ver incluso colibrí que, ay mira, algo que no se ve a diario. A las personas que tengan jardín se emocionan a ver estos aves que se alimentan del néctar, precisamente de las plantas, de las flores, y a tener esos jardines en casa pues te permite estar
esa conexión con la naturaleza, con nuestro medio ambiente, con todo lo que nos rodea, e incluso nos da uno de los beneficios más importantes es el autoconsumo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en tu propia casa, en tu propio hogar, en tu propio jardín, tú puedes hacer un huerto, ya sea de fruta, de alguna hortaliza, de alguna verdura, y a tener este huerto, a tener estos cuidados que ahorita les voy a mencionar, te permite realizar cosechas de manera 100%, digamos, natural, ecológica, que no tiene nada que ver con meter químicos o algo así químicamente que puede dañar el suelo de tus cultivos. Más orgánico, ¿no? Exactamente. Entonces, te ahorras la parte de ir a un supermercado a comprar ahora sí, lo que vas a consumir. Entonces, ¿para qué ir a gastar lo que tú puedes realizar de manera ecológica y de una manera responsable, ¿no? Así es. Sí, nos estás hablando ya de dos beneficios. El primero es que los jardines pues nos acercan a la naturaleza. Así es. Sin tener nosotros la necesidad de salir de casa, sin tener que ir a algún otro lado, algún área verde, pues podemos ver algo de fauna y flora. Correcto. Que puede ser incluso nativa, y pues eso también es es algo muy padre, ¿no? Sí. Porque como tú me lo mencionas, los colibríes pues son seres maravillosos, que lleguen a nuestras casas y nuestros jardines pues es algo muy bonito, ¿no? ¿Qué opinas, Said, sobre eso? Sí, bueno, ya creo que hemos estado hablando constantemente en la Asociación de Jardines para Polinizadores. Creo que pues existen muchos tipos de jardines, pero hablando de jardines urbanos pues se refiere a que se encuentran en la ciudad, ¿no? Ya depende el enfoque que tú le quieras dar, si es un jardín como lo dice en el caso del biólogo Francisco, que es un huerto, que también es un jardín, una hortaliza, ya sea un jardín de polinizadores, ya sea un jardín ornamental como para fines estéticos. Todos y cada uno de esos jardines tienen la oportunidad de mejorar ese lugar estéticamente y también de crear ese vínculo que menciona el biólogo Francisco, que es esa pertenencia hacia lo natural, sin la necesidad de salir tanto de tu casa. Tú consigues las plantas, investigas, el caso de que quieras hacer uno estético, pues las compras, y también al tú comprar esas plantas, pues financias estas producciones de plantas que al final del día también generan más jardines porque reproducen más. Entonces, la verdad es importante mencionar eso: jardín urbano, jardín en la ciudad, y ya depende del enfoque que tú le quieras dar. Así es. Y pues bueno, respecto a los huertos, creo que hay mucha variedad de alimentos que podemos producir en los huertos, ¿no? ¿Hay algunos que nos puedas mencionar, Aldair? Pues en general, pues las plantas, ¿no? El perejil, el cilantro, que son las de uso común, ¿no? De las que siempre necesitamos, y igual en sus cuidados son pocos, y también es muy fácil de hacerlos. Igual como lo mencionó aquí el biólogo Said, pues la diferencia, ¿no? De recalcarla, ¿no? Huerto urbano es específicamente dentro de las ciudades, y como también lo hemos platicado en el programa anterior, que estos beneficios que nos brinda tener este acercamiento con la naturaleza, ¿no? Entonces eso también nos ayuda en el cierto modo de que ya no vemos todo gris, ya no vemos todo así muy simétrico y así, sino que ya tenemos estas diferentes formas, esta belleza que nos da la naturaleza, inclusive, o sea, en la casa, en un pequeño espacio con unas plantas, una mesita, y ahí pues un buen espacio para relajación. Ya no es necesario pues también estar saliendo en dado caso que no podamos ir a un área natural, ¿no? De igual manera se vuelve una actividad recreativa, ¿no? O sea, si tienes demasiado tiempo libre y no sabes en qué ocuparlo o qué hacer, ¿no? Y te sientes aburrido, el hecho de crear lo que es el compostaje y revisar a las plantas, es algo que te mantiene activo, ¿no? Que te mantiene un poco lejos de la tecnología, pero mantiene tu mente activa, ¿no? En una actividad que tampoco es de tanto esfuerzo. Sí tiene su grado, ¿no? De dificultad, dependiendo a uno cuánto quiera, ¿no? Y meterse, ¿no? A cultivar, pero si es leve, pequeñas plantitas, el hecho de cuidarlas y así, se vuelve igual en ese sentido como una mascota, ¿no? Bueno, sin la necesidad de que ya no tienes que tener tantos cuidados, ¿no? Entonces sí es algo que beneficia, ¿no? Sí, así es. Yo creo que es parte, algo que mencionan mucho los psicólogos, de esa terapia ocupacional, ¿no? O sea, no es lo mismo ocuparte con algo, digamos, fantasioso como pudiera ser
que no está mal ver películas, pero imagínate todos los días ver películas, vivir en un mundo de fantasías o vivir en un mundo pues que no existe realmente porque pues es ciencia ficción o mucho drama. Sí. A la diferencia de que todo el día te ocupes haciendo un jardín. Sí. Estás viendo, o sea, estás acercándote a la realidad, o sea, estás haciendo mindfulness, que es el que siempre mencionan los psicólogos, que te despeja de todas las cosas que pudieran no ser tan reales o que te pudieran estresar o te generan ansiedad y simplemente te ocupas con algo que realmente te hace encender todos tus sentidos, por así decirlo, como que agudizarlos, el aroma de la tierra, el tacto, el olfato de algunas plantas y la vista, por supuesto, que es lo que más trabaja en ese aspecto, ¿no? Sí, y pues también conoces de la diferencia, ¿no? De las plantas, o sea, te das cuenta de que las plantas no son iguales, así que cada quien tiene su cuidado diferente. Exacto, y pues de cierto modo también entra como una cierta conciencia ambiental, ¿no? De que ya es más perceptible en el mundo natural, ¿no? Y que sabes cuánto cuesta, digamos, en el sentido de qué tanto tarda una planta para crecer, porque tú ya estuviste con una planta, ¿no? Sí. Entonces ya vas a un área, obviamente te molesta cuando están maltratando a los árboles o así. Entonces sí, es lo que decías, el mantenerte en una actividad, porque en el caso pues de ver películas o así, a veces, bueno, a mí me sucede, ¿no? Que llega el hecho de que ves la misma película, la repites, sí. Pero pues es bueno ocupar ese tiempo en algo más productivo. Así es. Paco, ¿tú cuánto tiempo ya tienes dedicado a las plantas con las que tú cuentas? Porque además de tener un jardín en casa, pues también reproduces plantas y para ti ya es incluso una actividad económica, ¿no? Sí, sí, como ya acabé, de hecho, yo me dedico a reproducir. Yo en mi casa me dedico a reproducir de diferentes maneras, o sea, diferentes métodos, ya sea por esqueje, por acodo, o sacando los mismos hijos que la misma planta va reproduciendo, porque como ya habían comentado, hay plantas que al tenerse dentro de la casa, no sé si conozcan mucho la lengua de suegra, que es una planta muy popular, que creo que en todas las casas hay, no conozco ninguna casa que no la tenga. Sí. Muchos me han preguntado qué beneficio tiene esa planta, ¿no? O sea, y uno de los beneficios que tiene esa planta es que al tenerla dentro de la casa, aparte que te da un aspecto de estar tranquilo, de vida, se menciona que esa planta tiene muchos beneficios en la salud. Se menciona que sirve para el riñón, entre otras cosas, incluso para el cáncer se ha mencionado. Las mismas hojas las puedes usar, las hierves y las usas como té. Entonces, ese es uno de los ejemplos que esta planta te ofrece. Yo en mi caso, pues yo tengo variedades de plantas. Me pueden encontrar en la colonia Fraccionamiento de las Palmas del Ingenio, en la que está Lumbar Adolfo. A mano izquierda, calle 4, ahí me pueden encontrar. Tengo colonias de quisto de diferentes especies. Tengo de 2 variedades, de la flor pequeña y de la flor grande. Enseguida se ve la diferencia de las flores. Una te da de tamaño grande y hay otras que son de tamaño más pequeño. También tengo cuna de mosaic, tengo la lengua de suegra, que es muy popular, creo que la gente es la que más me pide a veces. Sí. Cuna de mosaic, rosa de desierto, que también es una planta muy bonita, muy llamativa por sus hermosas floración que da unas flores muy bonitas. Tengo también aturios, tengo otra lo que es cola de paloma, que es una especie como de palma, pero saca una tipo varita y da unas flores muy blancas, son pequeñas y dan unas flores así, muy largas. Sí. En cuestiones de cuidados, pues va a depender mucho de la planta que va a manejar uno, porque hay plantas que requieren sol, hay plantas que requieren semisombra, poco sol. Entonces solo hay que tener en cuenta esos aspectos, qué plantas son las que requieren sol y cuáles no. Por ejemplo, los aturios, cuna de mosaic, son plantas de sombra, no tienen que estar al sol directo porque sí les causa problemas. De hecho, las quema las hojas prácticamente. Entonces, ese tipo de plantas no es muy recomendable tenerlas al sol directo. Es mejor tenerlas ya sea en un lugar que dé entre sol y sombra o prácticamente dentro de tu casa. Órales. Y las que puede tener fuera de sol puede ser la rosa de desierto, la colonia de quisto, que son plantas que requieren mayor cantidad de sol y de luz de día.
Entonces también ahí entra un poco dependiendo de la planta que uno vaya a comprar o tener en su jardín, pues va a tener los cuidados. Por ejemplo, en el control de malezas, pues hay que estar al pendiente de las malas malezas, algunas malas hierbas que crezcan alrededor de la planta, porque eso, si uno no lo limpia o no le da el mantenimiento, pues a la larga le puede causar problemas a la planta, no puede crecer, incluso con el paso del tiempo les puede incluso salir plagas, ¿no? Entonces, como ya habían comentado, es una actividad que te activa, te mantiene activo. Y otro de los beneficios que también se han comentado o se han escuchado, ya lo mencionaron, que es como un estado de relajación, o sea que tú puedes llegar a tu casa después de muchas horas de trabajo en una oficina, que las personas que son de oficina precisamente pues llegan con un nivel de estrés alto, así como pues quiero llegar a mi casa, relajarme. Sí. ¿Y qué es la mejor manera? Pues tener un jardín, pues te distraes, te olvidas de todo un poquito, de la rutina cotidiana y pues eso, ¿no? Eso es importante. Por eso tener jardín es uno de los más bonitos que puede haber en este mundo. O sea, te mantiene activo y te mete en un estado completamente diferente a como uno ya está acostumbrado. Sí, sí. Órale, sí. Y por ejemplo, perdón, en la pandemia, ¿tú piensas que te ayudó el tener un jardín a pasar mejor todo? Pues fueron casi 2 años, ¿no? Los que llevamos como que confinados, algunos en casa. ¿Piensas que tuvo algún beneficio para ti el tener plantas en tu casa durante la pandemia? Sí, de hecho, sí, la verdad sí, porque pues mi mente estaba distraída, pues me mantenía activo, pues estaba pendiente de mis plantas, pues qué problemas tenían, qué pagas, entonces sí, o sea, sí es una actividad que realmente yo, a todas las personas que están oyendo en este momento, o sea, yo sí les recomiendo que se dediquen un tiempecito a tener un jardín. De hecho, no es necesario tener un patio prácticamente, tú puedes hacer un jardín, ahora sí, de cemento se puede decir, o sea, tener una terraza con diferentes especies de plantas y es un jardín, o sea, en macetas, por ejemplo, en macetas, ¿no? Correctamente, en macetas de colgar, incluso hay plantas de colgar muy bonitas que se ven, o sea, que tienen unas hojas muy bonitas, hay unas que pueden y otras que no, pero va a depender mucho de la planta. Entonces yo la verdad sí recomiendo a las personas que tengan un jardín. A lo mejor otras personas pues debido a sus trabajos o sus actividades pues no tienen tiempo, ¿no? Pero si se dedicaran un tiempo a esto, créeme que cambiaría en gusto su estrés o el modo de vivir de la persona, porque de hecho a veces hasta los psicólogos, ¿qué te dicen? Lo primero que te dicen, ¿tienes patio en tu casa? ¿Tienes un medio como distraerte? ¿Y qué dicen? Pues no. Entonces la verdad sí es un medio muy placentero, así lo puedo expresar. O sea, tener plantas es un beneficio para ti y es un beneficio a la planta. Como ya lo dije al comienzo, te conecta con la naturaleza, te pueden visitar diferentes especies de aves, de insectos. Yo en lo personal en mi casa tengo muchos frutales en la parte de atrás. Entonces todas las mañanas siempre canto o oigo el canto de las primaveras, por ejemplo, que son las primeras que oigo en el transcurso de la mañana. Me llegan primaveras, me llegan tángaras de alas amarillas, o sea, una gran variedad de aves que escucho su canto y como que a escuchar esos cantos tú dices, es un estado así de me gusta oír las aves, tengo jardín, por eso me llegan. Sí, ya entonces, no tienes los sonidos de los carros. Exactamente, ¿no? Es como un medio de distracción. Entonces ya no, ya o sea, ¿cómo lo puedo mencionar? O sea, te saca de una rutina, o sea, de tus actividades cotidianas. Sí, igual es una actividad, bueno, como bien ahorita lo mencionaste, lo de la pandemia, creo que igual muchas personas en ese tiempo en el que estaban en su casa, sé que tengo bastantes conocidos y me incluyo, también empecé con lo mismo de tener plantitas en mi casa para buscar algo que hacer, ¿no? A veces estar en una misma actividad te genera cierto estrés, ¿no? Entonces busqué otras cosas, aprendí. Y lo de las plantas es una actividad también que no es muy cara de hacer. Tienes esa ventaja de que
A lo mejor, bueno, ya dependiendo de cada quien, si quiere invertirle en comprar un buen abono, o comprar buenas semillas y todo el equipo para jardinería, pues obviamente sí, ¿no? Pero puedes iniciar desde las botellas de PET, vasitos de plástico. De hecho, yo ocupaba los de café, los de Nescafé, esos los ocupaba para hacer un pequeño invernadero. Pones la tierra a la mitad del vasito de Nescafé creo que eran como 500 gramos de café. Pones las semillas de suculentas, era lo que yo más tenía. Órale. Lo mojas el agua, pero no que quede hundidas las semillas o así, sino que quede solo húmeda. La tierra lo tapas con con una bolsa de plástico, una liga alrededor para apretarlo y lo dejas al sol. Entonces se genera un pequeño invernadero. Entonces ya hasta que empiezan las plantas a crecer. Y ya eso, ahí viene a la parte que comentó Paquito de que las personas que no tienen mucho tiempo para dedicarle a eso, pero quisieran tener plantas, hay plantas que son de pocos cuidados, ¿no? Entonces, a veces con un día que hagas la revisión o que quieras ahí o dedicarte solamente un día a eso, es más que suficiente también para hacerlo. No es algo tampoco que te absorba todo un día estar trabajándolo, a menos que te dediques a una venta extensa, ¿no? Pero sí es como consejo así, es que puedes iniciar con poquito. De hecho, dentro de, por ejemplo, ahorita que dijiste abonos, se me ocurrió la idea, bueno, muchas personas me dicen ¿qué le puedo poner a las plantas, no? Puede ser cualquier tipo de material orgánico, cáscaras de huevo, de plátano, de manzana. Entonces, todo lo que tenga uno en su casa lo puedo ocupar como abonos. Lo puede triturar. De hecho, puede triturar las cáscaras de huevos a que estén lo más finitos que puedan, y ya con eso puede absorber algún nutriente que la planta necesita en su momento. Entonces tampoco no es necesario ir a agroquímicos para comprar un abono, si todo lo que tienes en tu casa te sirve como abono. Sí, ahorita ya que metimos de la parte del abono, que sería como primer paso y uno de los requerimientos más importantes para tener plantas de nuestra casa. Como ya se mencionó, que es una actividad que trae muchos beneficios, tanto en la salud, purificar el aire, tener también esta vista hermosa también con las plantas, también nos ayuda económicamente y en la parte de la naturaleza, en la clasificación de nuestros residuos, ¿no? Que a veces revolvemos todo, pero hay cosas que las podemos ocupar, que es la materia orgánica. Yo, en mi caso, en mi casa hay como experiencia, tengo un pequeño abono. Entonces, yo no genero muchos desperdicios orgánicos, porque solo soy yo, ¿no? Sí. Y pues mis papás, pero no generamos tanto. Entonces, lo poco que se genera de cáscaras de fruta o pues estos residuos, ya esos los voy echando en una cubetita. Y para quienes quieren hacer un pequeño abono sencillo, mi recomendación pues es tener una cubeta que no le estén ocupando, o con una ¿cómo se llaman estos? De madera. ¿Una tara? No, son como ¿un rejito? Como cajones de madera. Ajá, no es de esos cajones. Guacales. Los guacales. Los guacales también es una buena opción. Nada más se ocupa una bolsa para que no se espase todo, ¿no? Y ya unos orificios abajo para que escurra el agua, y ya pones por capas, una capa de materia orgánica, una pequeña capa de tierra, y así, por capitas, y ya nada más mantenerlo húmedo, y ya agregando unas lombrices, una pequeña lombricomposta para acelerar el proceso, y ya con un colador, ya con eso ya. Órale. Así es una forma muy sencilla de hacer el abono en casa. Excelente. Sí, yo creo que ya que estamos hablando de muchos puntos en particular, tenemos que condensarlo en un aspecto, porque hablamos de tipos de jardines, de la composta, del tipo de plantas. Entonces aquí es importante que ustedes también, así como les están dando muchísima información, también se metan en internet y busquen información también un poquito más específica. ¿Por qué? Porque hay técnicas, por decirlo así, más efectivas e incluso algunas más comunes. Yo creo que si te tomas el tiempo de ir a buscar en internet, de buscar incluso hay hasta TikToks, si no me equivoco, de cosas de plantas, hay un buen de consejos. Tú puedes encontrar la forma en la que te acomode mejor a tu tiempo esa actividad. ¿Por qué? Porque es cierto que tenemos
siempre la idea de que haz esto, o sea, siempre queremos decirle a la sociedad qué hacer. Sé ecológico, pero solamente sé ecológico así. No, siempre tienes que buscar la forma en la que tú puedas ser ecológico. Si trabajas de tal hora a tal hora, bueno, tal vez esta hora de Facebook, tal vez esta hora de YouTube la voy a quitar y tal vez sí sea incluso de YouTube, pero para ver videos de plantas. Al día siguiente, para ir a comprar los materiales o ver qué materiales o alternativas económicas, por ejemplo, germinación en cáscaras de huevos, germinación en cartones de huevo también. Sí. Ujú. Entonces, toda esta información tú la puedes buscar desde una perspectiva propia, para que a ti te sirva en tu tiempo, para que a ti te sirva en tu espacio principalmente y te vayas acoplando, porque dentro de todas las recomendaciones que te podemos dar dentro de las especies de planta que menciona el biólogo Francisco, dentro de las técnicas de composta que menciona el biólogo Aldair, tú pudieras decir, es que no tengo tiempo para esto, no tengo dinero para el guacal, o no sé dónde venden guacales, o no sé dónde venden estas especies, no puedo visitar la tienda del biólogo Francisco. Entonces, si no puedes hacer todo eso, busca en internet, que yo creo que sí puedes tener o sí tienes, y ahí vas a encontrar dónde encontrar semillas, incluso silvestres, dónde encontrar esas alternativas de germinación, esas alternativas de composta, qué cáscaras sí puedes utilizar, qué cáscaras no. Y tú solito puedes ir haciendo tu método, y desde ese inicio vas a disfrutar del beneficio de relajarte, de hacer este tipo de técnicas. Incluso puedes generar un hábito de una bitácora, y eso te sirve muchísimo como diario personal, incluso como desarrollo personal. Una bitácora de donde tienes tus anotaciones de que voy a empezar a hacer esto con tal producto, cáscaras de huevo, y créanme que es bastante práctico, relajado y a tu estilo. El darle tu estilo a algo, a una nueva actividad, te va a generar esa pertenencia, esas ganas de hacerlo, porque es tan tuyo que pues es tu método en tu espacio y en tu tiempo. Sí, yo creo que los jardines pueden ser tan diversos Sí. como somos las personas en este planeta, ¿no? Puede ser muy costoso si queremos, puede ser muy económico, puede ser muy difícil, muy fácil. Como tú lo mencionas, depende mucho de ustedes qué es lo que les gustaría tener. Y lo importante es que es algo que les guste, que los ayude principalmente. Lo que se trata es de que los ayude a aliviar el estrés, no que les genere más Exacto. estrés, porque pudiera también a veces ser un poquito contradictorio incluso, ¿no? Que si es algo que no les gusta, pues tal vez no pueda ser tan beneficioso para ustedes, Sí. ¿no? Entonces, pues qué bueno que hay, ahora sí que para esa actividad pueden dedicarse de 1000 formas, y pues la invitación es esa, ¿no? Sí. Que con lo que tengan a la mano, pues inicien algo y van a generar muchos beneficios para ustedes y también para el ambiente. En cuestiones de cómo ayudan los jardines a la naturaleza, pues también hay temas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, en los insectos, ¿qué beneficios podrían traer tener jardines en las ciudades? Bueno, el hecho de que los insectos se encuentran en todas partes es cierto, pero abundan más en partes en específico, y particularmente algunas especies de insectos beneficiosos. Este jardín, si tú lo haces floral y ese tipo de plantas que sí generan estas flores, atraen ciertos individuos, y no nada más insectos, que tal vez más adelante los mencioné algunos de ustedes, pero en el caso de insectos puede atraer todos estos insectos que polinizan, proliferan a estos insectos polinizadores. Y sí, sé que siempre en temas ambientales, en la escuela, en muchos aspectos se menciona la importancia de los polinizadores, pero siempre es importante recalcar por qué son siempre mencionados o tan comentados en este tipo de programas. Y es porque gracias a ellos tenemos una gran cantidad de productos frutales. Por su polinización tenemos las frutas más conocidas, por su polinización, en el caso específico de las abejas, tenemos miel. Y debido a eso, pues todos nuestros cultivos son saludables y bien producidos. Entonces, tú como teniendo un jardín urbano, proliferas a que esos organismos no se encuentren nada más en las áreas naturales, sino que también se encuentren en las ciudades, en estas áreas, o el casco urbano, o estas áreas antropogenizadas, que al final del día sigue siendo importante tener esta presencia, porque también tenemos frutales en casas. Entonces proliferas a que haya esta presencia de estos insectos, y contribuyes a la conservación. Entonces un jardín urbano es
planeta sano. Así es, precisamente, ¿no? Pero también en insectos también hay algunos que podrían ser no tan beneficiosos para nuestras plantas, ¿no? Hay algunas plagas que podrían hacerle daño a las plantas que tenemos, pero debemos de tener en cuenta que también son parte de un ecosistema y es importante cuidarlos incluso. Aunque pareciera que son dañinos, la realidad es que todo en este planeta tiene un porqué, tiene una función. Y pues bueno, sabemos que nadie quiere que una planta que ha cuidado durante mucho tiempo pues se muera, pero tampoco queremos que por solucionar ese problema generemos un daño mayor. Entonces, lo importante aquí es que las plagas que lleguen a nuestros jardines, lejos de querer erradicarlas al 100%, lo mejor es prevenir y en su momento, si ya está el problema, pues sería solucionarlo con alternativas orgánicas, naturales y tratar de utilizar lo menos contaminante posible, ¿no? Paco, ¿algunas plagas que hayan llegado a las plantas de tu casa y que puedan tal vez llegar a las plantas de las personas que tienen jardines aquí en Tuxtepec? Sí, con mucho gusto. Por ejemplo, hay plantas que les puede llegar a cierto tipo de insecto. Tenemos a las hormigas, a veces que se da cuenta uno cuando la hoja pues está comida, pues ahí te indica que puede ser algún tipo de hormiga. Entonces, una manera, como habías dicho tú, compañera Gabriela, o sea, no querer así, matarlas de manera al 100%, porque pues, todo ser vivo tiene su función, su porqué en este planeta. Hay maneras no tan dañinas, ¿no? Tan químicas para poder combatirlas. Bueno, yo en mi caso recomiendo a las personas que usen el método con ajo o con cebolla, que es un muro muy fuerte, y incluso uno cuando lo está preparando para usarlo, se llega a la casa a oler pues a este preparado que uno está preparando. Entonces a lo mejor no lo vaya a controlar al 100%, digamos que un 50, un 48% puedes controlar la plaga, y con eso pues digamos controlar. En el caso de hacerlo ya sea con ajo o con cebolla, que yo en lo personal es lo que a veces ocupo para no comprar agroquímicos, o sea, nada que tenga que ver con químicos en las tiendas. El método es muy fácil y muy fácil de usar. Obviamente debes tener ya sea la cebolla o el ajo, picarlas lo más que puedas y ya dejar que saque el juguito. Ya después de eso la dejas en agua, en un litro de agua durante 24 horas. Que lleva durante 24 horas. Y ya la apagas, pasó el día, lo dejas toda la noche que despide, porque lo que va a espantar a tu plaga es ese olor que al siguiente día es lo que suelta. Entonces, ese es un método muy ecológico, una manera natural de no meterle algún químico. Es como un repelente, podría decirse. Exactamente. Ok. Yo también conozco por ahí uno que es el té de ajo, le llaman, pero en realidad no es un té porque no lo hierves. No es una infusión. Ajá, es también bien fácil. En una botella de 3 litros, la llenas de agua y pones una cabeza de ajo, obviamente diente por diente pelado, lo dejas reposar un día y ya al otro día esa agua que tienes preparada con ajo la puedes rociar sobre tus plantas. Sí. Lo que sí es importante que tengan cuidado en no rociarla en exceso, porque podría quemarle las hojas a sus plantas, pero pues sí, un tratamiento, pónganle una rociada cada semana, cada 15 días, pues los va a ayudar a prevenir que lleguen algunos de estas plagas que podrían dañarlas. Sí, están utilizando una palabra que creo que es clave, que dicen controlar, controlar. O sea, siempre que hablemos de algún tema o que en alguna conversación se encuentren mencionando una palabra, siempre analicen por qué están utilizando esa palabra. Si se dan cuenta, no están utilizando la palabra eliminar, están utilizando la palabra controlar. Entonces, la clave no es eliminar las plagas, no necesitas eliminar esos insectos que están haciendo alguna actividad de importancia para tu suelo o para tu jardín. Necesitas controlarlo. ¿Por qué? Porque tal vez tengas un huerto, tal vez tengas una planta que no quieras que pierda esas hojas que son importantes para su alimentación mediante la fotosíntesis y todos esos aspectos. Pues entonces las controlas. ¿Con qué controlas los insectos? Como dicen los compañeros, con otros organismos, con otros productos de la naturaleza. Entonces evitas este uso de agroquímicos. ¿Por qué es importante el uso de agroquímicos? Hay que destacarlo, porque siempre se mencionan, pero nunca se aclara mucho.
Y la que siempre se menciona principalmente es porque es un eliminador de insectos no selectivo. O sea, tú quieres erradicar a las hormigas, que tal vez esas hormigas incluso no son invasoras, y les rocías ese agroquímico y te mata a las abejas, te mata a las mariposas, te mata a los escarabajos, todos estos organismos que o polinizan o degradan el suelo o mejoran la salud de este jardín urbano. Bueno, entonces por eso los eliminas. Y otra muy importante que casi no se menciona o que casi no se sabe es que estos agroquímicos hacen los insectos crean una resistencia hacia estos productos. Constantemente se ve que para controlar una plaga en un cultivo se requiere de más agroquímico, cada vez más y cada vez más, la inversión es mayor, se pierden grandes cultivos porque no es tan efectivo como al inicio se usó. Es porque los insectos tienen esa facilidad de irse pues adaptando a ese agroquímico, y cuando utilizas una alternativa como la que mencionan los compañeros, pues eliminas esa resistencia porque es algo natural. El insecto no se puede adaptar a algo que simplemente existe en el ecosistema, y existen muchas especificaciones por las cuales pasa, pero en términos generales es por eso, es algo natural y el insecto no se va a adaptar, y ahí sí se puede erradicar bastante bien, y es lo suficientemente selectivo para que solamente los repeles o cuidas a tus plantas. Así es. ¿Algún otro tipo de plaga o repelente que te gustaría recomendarnos? Bueno, en mi caso yo no he tenido, o bueno, por suerte no he tenido inconvenientes con mis plantas. La mayoría de lo que yo tengo pues son cactáceas, son las que más ocupo. Los únicos detalles que he tenido en ellas es en la cuestión del agua, que a veces problema de regarlas y así, pero en el sentido cuando le falta agua a una suculenta es porque ya se empieza como a verse como pasa, así como una vasita ya así chupadita. Entonces ya veo cosa que necesita el agua. Igual trato de no darles mucha para que se vayan un poco acostumbrando en este sentido, y ya cuando checo la tierra antes y meto un abatelenguas, y ya con el abatelenguas o con un lápiz o algo de madera también se pinta muy fácil. Entonces ahí ya sé si adentro todavía está húmedo o no, o a veces si sale demasiado húmedo, siento es porque ya en la maceta ya se retuvo demasiado el agua, ¿no? Entonces no se está vaciando por los orificios de la maceta. Entonces saco la planta, remuevo otra vez la maceta, porque algo importante también dentro de la tierra es la aireación, ¿no? La parte de que pueda fluir bien el agua, que no se estanque, y que las raíces también puedan moverse a través. No debe estar compactada la tierra, tiene que tener espacio, ¿no? Entonces por lo mismo a veces ese problema llega a verse de que en la parte de arriba se ve seco, pero ya hasta abajo está lleno de agua, ¿no? Entonces sí. En cuestiones de plagas ahí no podría aportar mucho porque no he tenido. Sí han pasado que han llegado las hormigas. Estas llegan mucho, ¿no? Las que y pues por lo regular, como están en macetas, no están plantadas, lo que hago pues es retirar esa tierra, cambiarla de lugar. Y ya no he tenido problemas. Se podría decir entonces que las cactáceas y suculentas son de las plantas para nivel muy principiante, ¿no? Muy básico, como para las personas que tienen poco tiempo para dedicarse a los jardines, son una excelente opción. Ya que no les ocupa mucho tiempo, no tienen tantas plagas, etcétera, ¿no? Es muy fácil tener este tipo de plantas. Hecho, sí, y se ha vuelto muy popular ya ahorita el hecho de tenerlas, porque las puedes tener en tu oficina, en tu habitación, no aquí te quitan mucho espacio. De hecho aquí tenemos unas, son de crecimiento lento. Algunas pues depende, ¿no? Depende de la especie, pero la mayoría son de crecimiento lento, y pues llega un atractivo, ¿no? Muy bonito. Inclusive también cuando están en floración, su flor es muy bonita y se ve demasiado estético, porque pues a veces está la bolita, ¿no? del cactus, y arriba está como si tuviera un ¿cómo se llama? Un moñito. Un moñito. Okay. Entonces se ven muy bonitas las suculentas, y sí es pocos cuidados. Entonces para personas que apenas quieren adentrarse dentro del mundo del cuidado de las plantas, pues una opción es esa. Y también como ya lo mencionó el compañero Said hace rato, en la parte de investigar, porque no todos tienen las mismas posibilidades en adquirir material o así, pues
cada quien debe de encontrar también sus alternativas, ¿no? Lo que es más cómodo para uno. Y dentro de Facebook, dentro de YouTube, pues se encuentra mucha información. De hecho, en Facebook hay muchos grupos que se dedican a la parte de las plantas y ahí te dan muchas recomendaciones en huertos urbanos que pues podrían seguir. Inclusive ahí se vuelve también una comunidad, comunidad. Sí, una comunidad y pues ya perteneces, ¿no? Ya entonces las personas son muy amables dentro de ahí y te pueden asesorar en lo que gustes. Entonces, sí, como opción serían las suculentas. Y para quienes no sepan qué es una suculenta, porque se me olvidó mencionarlo, son todas aquellas plantas que son de características carnosas, que están como globuditas. Un ejemplo es el agave, ¿no? El agave es una planta suculenta. Muy bien. O el nopal. Claro. Y Francisco, ¿nos podrías decir alguna planta que tú consideres que sea un nivel intermedio? Como para las personas que tienen un poquito más de tiempo, que tal vez digan, yo sí quiero dedicarme más a eso, que tú pienses que se pueda tener en casa. Pues como ya habían comentado, una de las que uno puede empezar, ya habían dicho, son las suculentas, que tienen menos cuidados, pero uno que va a iniciar o que ya tiene experiencia en plantas, puede tener la lengua de suegra. Es una planta muy fácil de cuidar, no requiere mucha agua, nada más que la quiere húmeda, o en otras palabras el sustrato, que esté húmeda, y requiere 2 veces que la tengas agua o que le estés regando 2 días, es más que suficiente, y la puedes poner en una posición que entre sol y sombra. Esas plantas no requieren muchos cuidados. Ya si quieres tener más plantas que requieren ahora sí un poquito más de cuidados, yo en lo personal, la losa de desierto para mí es una planta que sí requiere de tu atención, ya que esa planta en específico puede causar... Hay 2 detalles con esa planta. La losa de desierto es muy sensible a la cantidad de agua, es decir que si se estanca demasiado o el agua no tiene salida, por ejemplo, que había comentado mi compañera Adrián, en una maceta que no tenga un sistema de drenaje, o sea, que no tenga por dónde salir el agua, con el tiempo la planta se va a empezar a pudrir, no de tallo, porque ahí no se ve, se va a ver directamente en la raíz. Ahí es donde ahí la planta ya va a desentir, cuando ya tiene mucha agua, se va a empezar a pudrir y tu planta va a morir. ¿Y cuál es el otro detalle que pasa? Exceso de agua, sale otra plaga que son como hongo, que son como manchas blancas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la planta te está diciendo que ya tiene mucha agua o está en exceso de agua. Entonces, las losas de desierto sí son de un poco más de cuidados, son de las que ahora sí son personas que sí tengan tiempo, la verdad. Yo se los digo por experiencia. Yo tengo losas de desierto tanto en mi venta como en mi jardín. Tengo varios tonos, son de varios colores la losa de desierto, y sí requieren un poquito más de cuidados. O otra planta que tú puedes iniciar, aparte de las suculentas que no tienen mucho cuidado, es la Cunilingus 6. Eso también es una planta muy buena para las personas que empiezan a comprar plantas o quieren empezar a tener un jardín. La Cunilingus 6, nada más, su único detalle es que no puede estar en un horario de sol fuerte. O sea, que no esté al sol directo porque va a quemar las hojas. Okay. Esas son más bien para interiores más que para exterior. Muy bien. Pero esas son las plantas que yo les recomiendo, que son para los que vayan a empezar a tener o quieren empezar un proyecto de jardín. Esas son las plantas que yo recomiendo. Muy bien. Y para quienes dicen, no, yo le quiero entrar con todo, ¿cuál piensas tú, o en tu experiencia, cuál ha sido la planta más difícil de cuidar? Más difícil, pues la verdad que también otra de las plantas que le tienen mucho cuidado, o así de que casi quieres tener un ojo a la planta. Como un hijo. Como un hijo, la verdad. Son algunas plantas foliares como las losas, las coronas de Cristo, que también son son plantas que son muy sensibles también a la cantidad de agua que le tienen. También empiezan a pudrirse en el tallo, entonces sí es un poquito más difícil. Entonces también va a depender de mucho de especie, porque pues cada especie tiene su cuidado, su manera de cuidarlas, de cosecharlas incluso. Si estamos hablando de huertos, frutales,
Pero la mayoría de las plantas no son tan difíciles, pero las que ya mencioné sí son algunas que sí necesitas tu tiempo o a lo mejor un fin de semana dedicarte exclusivamente a ellas. Ok, y bueno, ya hablamos sobre muchos beneficios, algunas plagas, sobre cómo controlar estas plagas, pero algún aspecto que tú pienses que sea difícil cuando tengamos algún jardín, algo que las personas deban de saber o estar conscientes también, porque también es importante hablarlo, ¿no? Sí. A veces un jardín, si no se le tiene un buen cuidado o si no está bien planeado, pues tal vez pueda convertirse no en un problema, Sí. pero sí en algo que no sea como que mucho del agrado de las personas. Una responsabilidad. Ajá. ¿Piensas que los jardines pueden llegar a presentar algún problema para las personas que los tengan? Sí, pues va a depender mucho. Bueno, para empezar, tener un jardín, o si quieres planear tener un jardín, tienes que tener la mente, o sea, decir, bueno, si tengo tiempo, tengo el espacio para hacerlo, tengo la inversión para iniciar con suculentas, por ejemplo. Entonces sí va a depender mucho de la persona, va a depender del lugar donde lo vayas a poner, y también va a depender, una vez que ya lo tengas establecido, daré el mantenimiento, o sea, el uso adecuado, porque a lo mejor dices, sí lo hago, o sea, y ahí lo tienes. Pero debido a tu vida cotidiana, con el trabajo ya que tienes encima o tus actividades, ahí tienes tu jardín, pero con el paso del tiempo van creciendo malezas, malas hierbas. Entonces, sí hay que pensarlo 2 veces a decir, sí voy a tener un jardín, pero tener tiempo de hacerlo. Entonces, ahí a mí lo personal, yo siento que lo más importante, o sea, ese tiempo. Y también la inversión. Tengo para invertir, o sea, tengo para empezar con algo pequeño, porque a tener un jardín no solamente te va a tener beneficios de estar con la naturaleza, tener un autoconsumo, como ya lo mencioné anteriormente. O sea, tener un jardín es porque tú lo vas a disfrutar. O sea, es algo que tú le vas a dar vida. Y tener un jardín en nuestras casas, créeme, que es una manera muy muy llamativa, muy hermosa para no hacerlo. Pero sí, yo digo que el tiempo y el consumo de una pequeña inversión sí hay que tomar en cuenta. Sí, claro, porque estamos hablando también de seres vivos, es como una mascota incluso, ¿no? Porque puede que las plantas no se muevan, no se quejen, no hagan ruido, no griten, no se enfermen tanto, ¿no? Exacto. Pero pues también son seres vivos y creo que también hay que tomarlo con bastante responsabilidad, porque tal vez no sientan como nosotros porque no tienen un sistema nervioso como tal, pero pues también merecen respeto, cuidados, y puede sonar un poquito romántico, dijeran por ahí, pero también necesitan de mucho amor, ¿no? Sí. Entonces creo que igual cuando decidamos tener un jardín en casa, pues ser conscientes de que es una responsabilidad y que lo importante es que estemos bien nosotros, que tenemos un jardín, las plantas también y el ambiente en general. Así es. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en eso, y también incluso pueden checar alternativas, ¿no? Porque pues hay plantas bastante silvestres ya que están bien acostumbradas al pavimento, así que del meme ese que sale la plantita en el pavimento y dice, me encanta el pavimento, y sale bien fuerte. Oye, sale mucho CO2. Exacto. Sí. Entonces, hay esa alternativa, o yo creo que sí hay que invertir más tiempo tal vez en irlas a buscar cuál es la planta más silvestre, porque tenemos plantas nativas. Algo que se está mencionando mucho últimamente es descolonizar nuestras actividades naturales. ¿A qué se refiere a descolonizar? Bueno, hay especies nativas que son las alternativas ya adaptadas aquí a la región, al suelo en el que te encuentras incluso. Entonces esas plantitas nativas las ocupas y desplazas esas plantas, por decirlo así, introducidas, que no está mal utilizar las introducidas porque están controladas, pero también está esa alternativa de las nativas, como les mencionaba, ya están adaptadas, ya están acostumbradas al ecosistema, al estado de tiempo, al clima, a la altitud. Entonces qué mejor que aprovechar esas plantitas que ya están acostumbradísimas y las utilizas en tu suelo. Y eso va a generar pues un microecosistema bastante interesante, porque es un microecosistema, pues como son plantas nativas, pues va a ser nativo y atraes insectos más interesantes, más especializados, y puedes incluso, ¿por qué no?, observarlos y ver
cómo cambia la presencia de algunos animales en un jardín y en otro, y pues te ahorras tal vez el gasto de una planta comprada, o incluso puedes tener la oportunidad de comprar ambas. ¿Por qué? Porque unas cubren la necesidad de otras. Tal vez las silvestres no las puedes tener en macetas, pero una que ya esté controlada, como en el caso del biólogo Francisco, que les da los requerimientos especializados, que le da todas esas características particulares para tenerlas de ornato en tu casa, eso posiblemente no lo pueda hacer una nativa. Entonces es cuestión de analizar cuál es el que te conviene más, y a partir de ahí puedes empezar. Así es. Pues bueno, ya estamos cerquita de terminar este capítulo de hoy. Y pues bueno, antes de llegar a algunas pequeñas conclusiones de parte de cada uno de mis compañeros, queremos hacerles una recomendación y también una invitación, porque el 26 de octubre, precisamente de este mes, en la Casa de la Cultura de aquí de Tuxtepec estará llevándose a cabo la Feria Ambiental Amigos de la Chinantla, en donde se va a hacer una presentación y una muestra de algunas actividades ambientales, algunos productos que se generan en áreas de conservación, y pues la invitación está abierta a todo el público en general. En nuestro caso, bueno, esta feria está organizada por la CONAM Chinantla, y en nuestro caso Pantera se estará participando con algunos talleres. Por ejemplo, nuestros compañeros que trabajan con mariposas van a tener algunas actividades ahí con estos organismos, y nuestros queridos pequeños del Club Infantil Loritos del Papaloapan pues van a estar presentando algunos carteles científicos sobre aves de que hay en Tuxtepec. Entonces va a haber muchas cuestiones más, y pues bueno, esta es la primera invitación para todos ustedes, que nos acompañen el 26 de octubre en la Casa de la Cultura Víctor Bravo Aguja, de 10 de la mañana a 4 de la tarde estará esta feria. Y pues bueno, esa es la primera invitación. La segunda es que el día de mañana vamos a estar publicando en nuestra página en Facebook, en Paisajes Naturales y Territorios Antrópicos, el video de la entrega que realizamos el día de hoy de la Galería Conserva La Chinantla, que son 10 fotografías de fauna silvestre que se ha fotografiado aquí en Tuxtepec. Y pues hoy fue la entrega de este premio, fue un sorteo que se realizó el 30 de septiembre, y hoy al ganador pues se le dio ya su premio, que fue esta colección de fotografías. Y pues los invitamos a que mañana estén acompañándonos viendo esta transmisión, esta retransmisión de la entrega del premio. Y también quiero aventarme un pequeño comercial, ya que estamos hablando de jardines y de plantas. Es que tenemos también nosotros a la venta lombricomposta, y pues si alguno de ustedes pues tiene un jardín pero no tiene tiempo de generar su propia composta y está buscando algún abono natural y orgánico, pues pueden enviarnos un mensaje, o bien a la página o al 287-114-0101, y pues bueno, ya les damos más información sobre la lombricomposta. Y pues bueno, esas son las dos recomendaciones del día de hoy. ¿Algo con lo que les gustaría despedirse en tu caso, Said? Sí, bueno, siempre lo menciono, pero creo que el recalcar hace que se te grabe en el cerebro. Hay que tener prioridades. Es cierto, hay muchas actividades entretenidas como el cine. A mí me fascina el cine, me fascina la música, me fascina descansar, pero también está esa parte, esa responsabilidad con el medio ambiente, en el cual nosotros aprovechamos. Los servicios ecosistémicos no nos los da alguna persona, nos los da la naturaleza. Entonces, si tú priorizas el contribuir, el conservar, no tan solo tienes los beneficios de un buen ecosistema o de un planeta sano, sino que también tienes los servicios de relajarte, como lo han mencionado, de liberar todo ese estrés mediante actividades y como una terapia ocupacional, encendiendo todos tus sentidos y mejorando esa perspectiva que tienes hacia la naturaleza. Entonces puedes organizar tu tiempo, mejorar tus prioridades y trabajar en ello, y seguramente te vas a sentir mucho mejor y vas a contribuir a la conservación. Así es. Aldair, ¿algo con lo que te gustaría despedirte hoy? Pues la recomendación es la misma, ¿no? Medir nuestros tiempos, sobre todo igual el mundo de los cuidados de las plantas o estar aquí con estas especies también tiene pues sus pros, sus contras, como ya los mencionábamos. Tenemos que estar conscientes de cuánto tiempo le vamos a dedicar y pues buscar nuestras alternativas que nos queden más cómodas a nosotros, ¿no? Entonces
no podemos exigirnos de más tampoco si no tenemos ese tiempo, ¿no? O el recurso, ¿no? Uh-huh. Entonces, con lo que podamos es más que suficiente por lo mismo de que tener un pequeño espacio natural, pues siempre es bueno, ¿no? Entonces, pues en conclusión y para resumir de todo lo que se habló, pues para los principiantes, las suculentas, las cactáceas son las especies que yo recomendaría para que inicien, que se asesoren con alguna persona que conozcan que ya haya entrado en este mundo de las plantas, o que se informen en otros grupos, en internet, en YouTube. Esto es algo que ya lleva años, entonces ya hay muchísima información que es accesible y pueden ustedes ir aprendiendo más, que es algo que también se disfruta mucho, ¿no? Dentro de todo este proceso de aprendizaje y de dedicarle tiempo, también te hace sentir a ti bien, ¿no? Es igual, de alguna manera, si te sientes mal, si te sientes triste, si no sabes cómo llevar alguna situación o así, quieres relajarte, también pues las plantas te van a ayudar muchísimo en esto. Otro sería la composta. Podrías buscar también una alternativa más segura, más cómoda de igual manera, para ver, dependiendo de tu espacio, cómo puedes hacer una composta chiquitita en tu casa, y si no, pues adquirirla, ¿no? Y pues esas serían como unas recomendaciones que yo tendría. Muy bien, muchas gracias. Y pues nuestro compañero Francisco, ¿algo con lo que te gustaría despedirte el día de hoy? Pues lo único que yo les invito a la gente a pues que sigan estas recomendaciones. O sea, iniciar un jardín no es difícil, puede iniciar con detalles muy pequeños, no es necesario empezar con algo muy grande. O sea, tener un jardín, créanme que les va tal vez no solucionar la vida, pero les va a entrar una mentalidad diferente a una mentalidad que a lo mejor ya están acostumbrados, o a lo mejor seguir con ya actividades. Pero yo la verdad sí les recomiendo a toda la gente pues seguir recomendaciones básicas. Incluso en Facebook hay TikTok, hay información que te dicen cómo cuidar cierta planta en específico. Entonces sí, yo invito a eso, más que nada. O sea, métanse al mundo de YouTube, pero al mundo de las plantas, ¿no? O sea, donde ellos te dicen paso por paso qué es lo que tienes que hacer y cómo iniciar incluso un jardín. Muy bien, pues ya está nuevamente la invitación. Anímense a entrar al mundo de las plantas. Yo creo que con esto nos quedamos. Y pues bueno, a mí me gustaría invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Paisajes Naturales y Territorios Antrópicos en Facebook. Pueden encontrar la página de nuestro compañero Ablair, La Bitácora del Biólogo, también en Facebook, y la página de nuestro compañero Said en Facebook también, que es Said Orozco, Fotografía de Vida Silvestre. Y bueno, también la invitación con nuestro compañero Francisco, que él se dedica a reproducir plantas. ¿Cómo te pueden contactar, Paco? Tengo dos maneras de que se pueden contactar conmigo. Mi número de celular es 287-8817-512, o directamente a mi Facebook personal me pueden encontrar como Francisco, pero en lugar de C de casa ponen Z y enseguida aparezco. Hay cualquier planta que le quieran, pues yo la consigo. Cualquier planta que esté en su interés, pues estoy para servirles. Les digo otra vez mi ubicación. Yo me encuentro en la colonia José Miguel de las Palmas del Ingenio, calle 4, a mano izquierda. Es donde vivo y es donde tengo mi pequeño viveito. Muy bien, y pues bueno, con esto llegamos al final de este programa. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, tanto a los que nos estuvieron escuchando, como también a Francisco, que estuvo acompañándonos el día de hoy. Y pues bueno, recuerden, yo soy Claudia. Yo soy Said. Y yo soy Aldair. Y estuvieron escuchando Las Voces del Planeta. Hasta luego.